¿Qué tal, amigos? El día de hoy tenemos una sorpresa. Decidí hacer un video en el que vamos a experimentar con la inteligencia artificial, en particular con ChatGPT. Vamos a ponerlo a prueba, a ver qué tanto sabe sobre pianos, qué tanto nos puede ayudar y sobre todo a vivir la experiencia de hablar con ChatGPT como si fuera una persona. A ver qué les parece la experiencia y me gustaría después escuchar o leer sus comentarios referente a qué les parece en cuanto al conocimiento y en cuanto a la utilidad que en un momento dado esta herramienta nos pudiera dar. Empezamos. Hola, miren, tengo aquí a ChatGPT, ya lo tengo en mi celular y lo tengo configurado para hablar con él. No va a ser texto, sino va a ser hablar y van a escuchar su voz, a ver qué les parece. Vamos a empezar la entrevista con ChatGPT, ya que ChatGPT es un experto en pianos. Bueno, es un experto en todo, pero hoy va a ser nuestro experto en pianos. ¿Listo para empezar? Cuando Listo. quieras comenzamos. Excelente. ¿Qué nos puedes decir sobre tus conocimientos de los pianos? ¿Qué tanto sabes acerca de ellos? Sé bastante sobre pianos, desde su historia y construcción hasta su mantenimiento y el arte de tocarlos. ¿Hay algo específico que te gustaría saber? Bueno, sí, de hecho me gustaría saber muchas cosas y te voy a hacer una serie de preguntas para ver qué información nos puedes dar. ¿Te parece? Me parece perfecto. Estoy listo para responder todas tus preguntas. Ok. Bueno, vamos iniciando con un poco de historia. ¿Cuál consideras que fue la época dorada de los pianos? ¿Y qué importancia tenía en ese tiempo para la gente, para las familias en general? La época dorada de los pianos se considera el siglo XIX, especialmente durante el romanticismo. En ese tiempo, los pianos eran un símbolo de estatus social y cultura en los hogares. Formaban parte importante de la vida familiar, ya que reunían a las personas para disfrutar de música en vivo y mostraban el refinamiento y educación de la familia. Muy bien. ¿Y eso en qué tipo de hogares se dio y en qué lugares del mundo? Principalmente se dio en los hogares de clase media y alta en Europa y Estados Unidos. En Europa, países como Alemania, Francia e Inglaterra fueron centros importantes, mientras que en Estados Unidos, ciudades como Nueva York y Boston también se destacaron. Estos países fueron clave en el desarrollo y popularización del piano. ¿Me podrías mencionar marcas de pianos reconocidas? Sobre todo, vamos pensando del siglo XX. ¿Cuáles eran las principales marcas de piano y qué características tenían esas marcas? Claro, algunas de las principales marcas de pianos del siglo XX incluyen Steinway & Sons, conocida por su calidad y artesanía. Es una marca icónica en pianos de concierto. Yamaha ofrece una amplia gama de pianos, desde instrumentos para principiantes hasta modelos de concierto, con un enfoque en innovación y fiabilidad. Bechstein, muy valorada por su sonido claro y brillante, especialmente en Europa. Bösendorfer, famosa por su sonido cálido y rico, y por sus pianos de cola extra largos. Estas marcas destacaron por sus distintivas calidades de sonido y artesanía. Oye, aunque Yamaha, tengo idea de que es pues una marca mucho más reciente, ¿no?, que las otras que mencionaste que ya venían como desde el siglo XIX. Dime un poquito de la historia de Yamaha, se me hace interesante. Yamaha se fundó en 1887 en Japón por Torakusu Yamaha. Inicialmente comenzó como un taller de reparación de órganos de lengüeta. Con el tiempo se expandió a la producción de pianos en 1900. Yamaha es conocida por su innovación y la alta calidad de sus instrumentos, combinando tecnología avanzada con artesanía tradicional. En el siglo XX, Yamaha se convirtió en uno de los principales fabricantes de pianos a nivel mundial, ofreciendo una amplia gama de modelos, para diferentes niveles de habilidad y presupuestos. Ah, muy bien. La verdad es que creí que Yamaha era más reciente, no sabía que era tan antigua. Lo que pasa es que he visto pianos antiguos americanos y alemanes, pero realmente pianos Yamaha japoneses he visto de edades más recientes, de épocas más recientes. A ver, otra pregunta que me interesa hacerte. Yo recuerdo, bueno, he visto muchas marcas de pianos americanos, sobre todo de por ahí de 1930, 1940, incluso un poco antes. En esa época como que había muchísimas marcas de piano. ¿Por qué desaparecieron todas esas marcas? ¿Qué pasó? Ya casi no se fabrican pianos en Estados Unidos. Todo se fue a Asia. ¿Qué sucedió?
Varias razones contribuyeron a la desaparición de muchas marcas de pianos en Estados Unidos. Primero, la Gran Depresión y las guerras mundiales afectaron la economía, reduciendo la demanda de pianos. Además, el auge de la música grabada y los instrumentos electrónicos cambió las preferencias musicales. Finalmente, la producción de pianos se trasladó a Asia, donde los costos de fabricación eran más bajos y las empresas como Yamaha y Kawai ganaron protagonismo. Esto llevó a la consolidación del mercado en unas pocas marcas. Oh, eso sí, eso sí. Es un fenómeno muy similar a lo que está sucediendo con la industria automotriz. ¿Pudiera haber algún paralelismo? Sí, hay ciertamente un paralelismo. En ambas industrias, los altos costos de producción y la competencia global han llevado a la consolidación y al traslado de la manufactura a regiones con menores costos. Además, la innovación tecnológica y los cambios en las preferencias del consumidor también han jugado un papel importante en ambos sectores. Oye, hablando de innovación tecnológica, pues yo la verdad he visto que el mecanismo de los pianos actuales, de los pianos acústicos, no ha cambiado mucho realmente de los pianos de hace un siglo o más, casi viene siendo el mismo principio. Si acaso han modificado el tipo de materiales que utilizan, la calidad de los materiales. ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué no ha evolucionado tanto esa parte de los pianos? El diseño básico de los pianos ha perdurado porque ya estaba muy bien desarrollado desde el siglo XIX. Es un equilibrio complejo entre mecánica, acústica y materiales, que ha demostrado ser muy eficaz. Los avances se han centrado en mejorar la calidad del sonido y la durabilidad con nuevos materiales. Sin embargo, el principio mecánico original sigue siendo altamente eficiente, por lo que no ha habido necesidad de cambios radicales. Además, muchos músicos y fabricantes valoran la tradición y la consistencia en el sonido. Oye, pero sin embargo, creo que los pianos acústicos, a mi manera de ver, tienen problemas para competir contra los pianos digitales que se están haciendo actualmente. Una por el costo, otra por el mantenimiento que se requiere, por ejemplo, como la cuestión de la afinación, la regulación periódica, que eso pues no batallas con los pianos eléctricos, electrónicos o digitales. No sabes si se están haciendo algunos avances tecnológicos, por ejemplo, como para que los pianos se autoafinen, que no requieran de un afinador. Sí, hay avances en esa dirección. Ajá. Algunas empresas están experimentando con pianos que incorporan sistemas de afinación automática o materiales que requieren menos ajuste. Sin embargo, aún están en etapas iniciales y no han alcanzado la misma aceptación que los pianos digitales. Los pianos acústicos siguen siendo valorados por su sonido y tacto, algo que los músicos aprecian mucho. Pero sí, los avances tecnológicos están ayudando a reducir algunas de las desventajas tradicionales. Pues la verdad yo no he conocido hasta la fecha algún piano que tenga algún sistema que permita la autoafinación. ¿Me podrías mencionar algún ejemplo, algún fabricante que haya hecho ese tipo de pianos? ¿Y en qué consiste ese sistema? Me interesaría conocer el principio, cómo es que logran que un piano se pueda afinar solo. Por ahora, no hay un piano acústico que se afine completamente solo como un piano digital. Sin embargo, hay innovaciones como el sistema Self-Tuning Piano, desarrollado por empresas como Kawai, que utiliza sensores para monitorear la afinación y ajustar ligeramente las cuerdas. Aunque estos sistemas no reemplazan completamente al técnico, ayudan a mantener la estabilidad de la afinación por más tiempo. La tecnología aún está en desarrollo, pero es un paso hacia la reducción del mantenimiento tradicional. Ok. ¿Y ese tipo de avances tecnológicos no son muy costosos, que después el piano te cueste más caro y digas, no, pues mejor sigo contratando a un técnico? Sí, incorporar tecnología de autoafinación puede aumentar el costo inicial del piano, pero para algunos podría ser una inversión que compense el ahorro en mantenimiento a largo plazo. Dependerá de las necesidades y preferencias de cada músico. Por lo que comentas y pues por la experiencia propia, me he dado cuenta que sí se ha ido reduciendo mucho la demanda de pianos acústicos, y una de las razones es pues los avances tecnológicos en cuanto a los pianos digitales. ¿Pudieras decirme cuál es la diferencia fundamental entre el sonido de un piano digital y un piano acústico? Porque yo he visto que la gente que todavía se va por el piano acústico es lo que argumenta, que el sonido no lo iguala, sigue siendo todavía más bonito el de un piano acústico. La diferencia fundamental radica en cómo se produce el sonido. En un piano acústico, las cuerdas vibran físicamente cuando son golpeadas por los martillos, creando un sonido natural y complejo, con armónicos ricos.
En cambio, un piano digital reproduce sonidos muestreados o sintetizados electrónicamente, que aunque pueden ser muy fieles, a menudo carecen de la resonancia y la calidez del sonido acústico. Esta complejidad y la experiencia táctil del piano acústico son difíciles de igualar con tecnología digital. Pero, por ejemplo, vamos pensando un piano digital que se obtuvo el sonido grabándolo a partir de un acústico, vamos pensando en un Steinway, y que se reproduce en bocinas muy finas, y lo comparamos contra un Steinway que está tocando en un auditorio y que para fin de que se escuche también lo pone en micrófono y se escucha también en bocinas. ¿Realmente se nota la diferencia entre uno y otro? En esa situación, la diferencia puede ser menos perceptible, especialmente para un oyente casual. Los pianos digitales de alta calidad pueden reproducir muestras muy fieles de pianos acústicos como un Steinway. Sin embargo, los músicos experimentados suelen notar la diferencia en la respuesta táctil y la resonancia natural del piano acústico. Pero en un entorno amplificado, las diferencias pueden ser sutiles para el público. Bajo esta situación, los sintetizadores y los pianos digitales he visto que mejoran el sonido. ¿Crees que en algún momento sí llegue a ser imperceptible esa diferencia? Es posible que con el avance tecnológico, la diferencia entre pianos digitales y acústicos se vuelva casi imperceptible para la mayoría. Ya estamos viendo avances significativos en la calidad del sonido y la respuesta táctil. Sin embargo, algunos aspectos del piano acústico, como la resonancia natural, pueden ser difíciles de replicar completamente. La apreciación de los detalles sutiles puede mantener esa diferencia para los músicos más exigentes. Y hablando un poco ya del futuro, dado esos avances tecnológicos Claro. y viendo las tendencias actuales, ¿podríamos pensar que el piano acústico en un futuro se va a extinguir, va a desaparecer y va a quedar, si acaso, como una pieza de lujo o de museo? ¿Crees que llegue a suceder eso? Es poco probable que el piano acústico desaparezca por completo. Aunque la tecnología avanza, los pianos acústicos siguen siendo muy valorados por músicos y aficionados por su sonido y experiencia únicos. Probablemente se conviertan en nichos más especializados, pero siempre habrá espacio para ellos, especialmente en entornos clásicos y de alta calidad. Es más probable que coexistan con los digitales, cada uno cumpliendo su propio rol. Ok, bueno, ya, y hablando de roles, dime, si yo soy un principiante y quisiera comprar un piano, ¿qué me recomendarías? ¿Piano digital, piano acústico? Vamos pensando que no tengo problemas con el presupuesto. Para un principiante sin problemas de presupuesto, un piano acústico ofrece una experiencia auténtica y desarrolla mejor la técnica. Sin embargo, si el espacio o el mantenimiento son una preocupación, un piano digital de alta calidad también es una excelente opción. Te voy a poner otra situación. Imagínate que soy un principiante, pero quiero aprender el piano a tocarlo profesionalmente. Mi sueño es ser concertista, pero tengo un presupuesto muy limitado. ¿Sí? En ese caso, Perdón, te interrumpí. no Adelante. te preocupes. Un piano acústico, preferiblemente de cola, sería ideal para desarrollar la técnica y acostumbrarte a la respuesta y sonido que se requieren en conciertos. Podrías comenzar con un piano digital de alta calidad si es necesario, pero un acústico sería una meta importante. Y por ejemplo, un acústico usado vertical, ¿lo recomendarías en lugar de un digital? Sí, un piano acústico usado y bien cuidado, incluso uno vertical, puede ser una excelente opción. Te brindará una experiencia más cercana a la de un piano de cola, ayudándote a desarrollar la técnica y el oído necesarios para el futuro. Ahora, dime, vamos pensando que me decido por el piano acústico y tengo un presupuesto súper limitado. ¿Cuál sería la opción, cuál sería la opción más económica que debería yo de buscar en un piano acústico usado con presupuesto limitado si quiero estudiar de manera seria, de manera formal? Para un presupuesto limitado, buscar un piano vertical de una marca reconocida y en buen estado sería ideal. Modelos como los Yamaha U1 o Kawai K300 usados, pero bien mantenidos, pueden ofrecer una excelente relación calidad-precio. Es importante asegurarse de que el piano haya recibido un buen mantenimiento. Sin embargo, ya estás hablando de pianos que sí están caros. Digo, porque hay otros pianos de marca chinas o Japón o pianos americanos viejos que se pueden conseguir por mitad o en una tercera parte del precio de un Kawai o un Yamaha también usados. ¿Esos qué tan recomendable pudiera ser? Si tienes un presupuesto muy limitado, buscar un piano de marcas chinas o pianos americanos antiguos puede ser una opción válida.
La clave es asegurarse de que estén en buen estado, con una mecánica y sonido aceptables. Siempre es recomendable llevar a un técnico para evaluar su estado antes de comprar. A ver, y si voy a comprar el piano y no tengo a la mano un técnico que me ayude a escogerlo, ¿qué debería yo de revisar en el piano para no arriesgarme a comprar algo que después me vaya a dar más problemas? Si no tienes un técnico disponible, revisa lo siguiente. Ok. El estado de las teclas, que todas funcionen y no estén pegajosas. La condición de las cuerdas, que no estén oxidadas. Y el mueble, que no tenga grietas o daños graves. Toca todas las notas para asegurarte de que suenen correctamente y escucha si hay zumbidos extraños. También revisa el mecanismo del pedal. Si es posible, toca algunas piezas simples para sentir la respuesta. Si notas algo extraño, es mejor ser cauteloso. Ok, bueno, me parece bien. ¿Cuáles son las grietas más delicadas que debo de revisar? Las grietas más delicadas que debes revisar están en la tabla armónica y el armazón del piano. La tabla armónica es crucial para la resonancia y grietas allí pueden afectar mucho el sonido. En el armazón, las grietas pueden ser un problema estructural serio. Si encuentras grietas en estas áreas, es mejor evitar ese piano. Ok, a ver, explícame un poco a qué le llamas armazón. El armazón, o estructura, es la parte metálica dentro del piano que soporta la tensión de las cuerdas. Es fundamental para la integridad del instrumento, y grietas ahí pueden comprometer la estabilidad y el sonido del piano. Ah, ok, entonces ya entendí a qué te refieres. Es lo que nosotros conoceríamos como el arpa, ¿verdad? Está toda la parte de fierro fundido que soporta la tensión de las cuerdas. Ese es lo que tú llamas armazón. Ya me quedó claro. Perfecto. Fíjate que aquí todavía se encuentran pianos muy viejos, como de un siglo de antigüedad, traídos de Estados Unidos, que incluso en Estados Unidos los regalan, de esos pianos que les llaman upright o verticales altos. ¿Y qué tan recomendable es comprar un piano de esos para alguien que va a estudiar seriamente? Pianos verticales antiguos de un siglo Sí. pueden ser una opción si están bien mantenidos, pero es importante revisarlos cuidadosamente. Pueden tener problemas como desgaste en las piezas o dificultad para mantenerse afinados. Si el piano está en buen estado y ha sido restaurado, podría ser útil para estudio, pero podría requerir más mantenimiento. Oye, ¿cómo puedo saber si un piano ya fue restaurado? Para saber si un piano ha sido restaurado, puedes revisar si tiene partes nuevas visibles, como martillos o cuerdas. También puedes preguntar al vendedor sobre el historial de mantenimiento y restauración. Si es posible, busca signos de reparaciones recientes o mejoras en la estructura y mecánica. Un técnico podría confirmar esto con mayor certeza. Ok, excelente. Bueno, mira, podría seguir haciéndote muchísimas preguntas que se me vienen a la cabeza. Creo que, dicen, para muestra basta un botón. Me has dado buenas respuestas. No sé qué opine la gente que está viendo este video. Me gustaría leer sus comentarios, saber qué les parece el conocimiento que vamos a obtener a partir de ChatGPT y sobre todo esta manera tan curiosa de conversar como si fuera otra persona. A ver, una pregunta interesante es, ¿cómo la inteligencia artificial actualmente puede ayudar a los pianistas? Vamos pensando. ¿De qué manera le puede ser útil a un pianista la inteligencia artificial? La inteligencia artificial puede ayudar a los pianistas de varias maneras. Puede proporcionar herramientas de aprendizaje personalizadas, ayudar en la composición al generar ideas o acompañamientos, y también puede analizar la técnica del pianista para ofrecer retroalimentación. Además, puede ayudar a transcribir música o incluso crear partituras automáticas. Es una herramienta poderosa para la práctica y el desarrollo musical. Ok, pero todo eso tengo que buscar herramientas especializadas, ¿verdad? Porque ChatGPT no puede hacer todo eso que me estás diciendo, ¿o sí? Exacto. Hay herramientas especializadas para esas funciones específicas. ChatGPT puede ofrecer información, consejos o ayudar en teoría musical, pero para análisis técnico, composición automatizada o práctica guiada, se necesitan otras aplicaciones de IA diseñadas para esos propósitos. A ver, ¿podrías, por ejemplo, mencionar alguna aplicación que tú recomendaras? Vamos pensando, yo quiero aprender a tocar jazz. ¿Qué aplicación pudieras recomendar que funcionara con inteligencia artificial? Una aplicación que podrías considerar es iReal Pro. Es muy popular entre músicos de jazz porque permite practicar con acompañamientos personalizados y genera progresiones de acordes. Utiliza IA para ajustar el tempo y estilo, lo que es genial para improvisar. Es una herramienta muy útil para aprender y practicar jazz. Oye, y por ejemplo, si yo fuera un aficionado al piano y quiero afinar mi piano y no sé afinar,
¿qué aplicación de inteligencia artificial me pudieras recomendar que me ayude ya sea a aprender o que me dé herramientas para que se me facilite la afinación de un piano? Afinar un piano es bastante complejo y generalmente requiere habilidades especializadas. Okay. Sin embargo, hay aplicaciones como Pianometer que pueden ayudar a los afinadores principiantes a entender el proceso y ofrecer guías para ajustar las cuerdas. Aún así, para un aficionado, lo mejor sería aprender primero con un profesional antes de intentar afinar un piano por su cuenta. De acuerdo, pues creo que ha sido muy interesante. ¿Pudieras darnos una conclusión, un punto de vista de todo lo que hemos hablado el día de hoy? Algo breve. Claro, hemos explorado la rica historia y evolución de los pianos, desde los acústicos hasta los avances tecnológicos en pianos digitales. Aunque los pianos acústicos tienen un valor único, los digitales ofrecen conveniencia y accesibilidad. También discutimos cómo la inteligencia artificial puede apoyar a los músicos en su aprendizaje. En resumen, el futuro de los pianos es una combinación de tradición e innovación. Ya para concluir, ¿qué modelo de piano vertical es el que recomendarías tú? Un modelo nuevo, de alguien que ya toca más o menos bien. ¿Qué piano debería de comprar? Para alguien que ya toca bien y busca un piano vertical nuevo, recomendaría el Yamaha U1 o el Kawai K300. Ambos son conocidos por su excelente calidad de sonido y durabilidad y son opciones populares entre pianistas avanzados. Depende del presupuesto y la preferencia personal en cuanto al tono. Veo que tienes cierta preferencia por los pianos japoneses. ¿Qué acaso te patrocinan? No tengo patrocinio. Los menciono porque son marcas reconocidas por su calidad y confiabilidad. Pero hay otras excelentes marcas también, dependiendo de las necesidades y preferencias del pianista. Fíjate que aquí había una marca que se vendió, en los años 70, marca checa, que era Petrov. Y actualmente sí se venden, pero son muy caros. ¿Qué opinas de esa marca comparándola contra las que me mencionaste de Yamaha y Kawai? Petrov es una marca checa con calidad y tradición, y es muy valorada por su sonido cálido y artesanal. Comparada con Yamaha y Kawai, Petrov tiene un carácter más distintivo, a menudo preferido por quienes buscan un sonido europeo más tradicional. Son opciones excelentes, aunque a menudo más costosas. ¿Y ese sonido europeo, qué características tiene? ¿Qué los distingue de otros sonidos? Del sonido americano, vamos pensando. El sonido europeo, como el de Petrov, tiende a ser más cálido, con un tono redondo y suave, ideal para música clásica y romántica. En contraste, el sonido americano, como el Steinway, suele ser más brillante y potente, con un ataque más claro, a menudo preferido en conciertos y géneros modernos. Bueno, como se podrán dar cuenta, ya había concluido, pero no dejan de surgirme ideas y preguntas. Ya, si se les hizo interesante esta experiencia, pues ustedes mismos lo pueden hacer con sus celulares. Aquí bajan la aplicación de ChatGTP. Miren, presionando este punto, se activa la versión para hablar con ChatGTP. Hola. Lo siento, pero estoy teniendo problemas para responder ahora mismo. Ajá. Espera un momento. Bueno, ya escucharon lo que me dijo. Tiene problemas. Quizás la red de internet no está funcionando bien. Pero bueno, ya vieron la experiencia. Espero que les haya gustado este video y pues espero sus comentarios. A ver qué opinan de la inteligencia artificial, qué opinan de la información que nos puede dar. Y sobre todo esa experiencia de interactuar como si estuviéramos hablando con otra persona. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. No olviden darle like al video y suscribirse si no están suscritos aún. Gracias, hasta la próxima.